Gracia en el liderazgo y en la congregación. Gracia en el ministerio y en el testimonio. Quisiera pedir la ayuda de producción para que siempre esté en la pantalla los textos bíblicos que estamos estudiando. Estamos leyendo con cuidado juntos la epístola a los Efesios. Y vamos en el capítulo 3. Y estamos en la primera parte del capítulo 3 de Efesios. Así que esa es la sección que leímos, la leímos en la versión La Palabra. Y está bien, pero voy a estar solicitando de pronto buscar también otros textos. Entonces, quisiera que ustedes me ayuden con la Biblia abierta en su regazo, o la Biblia en su celular, o la Biblia en la pantalla, pero que estemos acercándonos juntos al texto bíblico. Y voy a aprovechar que no está presente mi hijo menor, a quien ustedes ya conocen, ¿verdad? Él tomó unos días, nos pidió permiso a su mamá y a mí, y se fue a la Ciudad de México. Entonces ha estado allá con su hermano mayor, Andrés. Allá está Michael, ¿verdad? Michael se fue a pasar unos días con Andrés y su esposa Ale en la Ciudad de México, y voy a aprovechar que no está presente para decirles a lo mejor algo que ustedes ya saben. Le faltaron unos cuantos puntitos para pasar el examen de admisión a la Facultad de Economía en la Universidad de Nuevo León. Y entonces, pues, todos estábamos dando por sentado que él iba a entrar, pues, sin problema a estudiar allí en Economía, pero las puertas se cerraron. Fueron como 30, creo. Su mamá sabe el dato con mayor exactitud. 40 puntos que le faltaron para lo que requería la facultad. Entonces, esto le presentó a Michael una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad de esperar un año. Él tiene sus 17 años, no tiene nada de prisa en su vida y puede invertir fácilmente un año antes de entrar a estudiar una carrera universitaria. Pensándolo bien, yo creo que eso sería muy provechoso para todos los chicos que salen de prepa, dejar pasar un tiempito antes de entrar a la universidad para como agarrar vuelo, asegurarse de qué es lo que quieren estudiar y pues también juntar algo de dinero antes de empezar los grandes desafíos económicos que representa la universidad. En otros países a eso se le llama el gap year, un año, digamos, de pausa, ¿no? Entonces, ¿a qué viene esto que estoy hablando sobre este gap year de Michael? Que este texto de Efesios 3 es un gran paréntesis. Es un paréntesis que se abre antes de, a partir del versículo 14, que veremos Dios mediante el próximo domingo, ya continúa el argumento de la carta, pero aquí tenemos un gap, un paréntesis, como algo así como lo que está haciendo Michael. ¿Y por qué son importantes los paréntesis? ¿Por qué son importantes los paréntesis? Antes de entrar al paréntesis mismo, hagamos una breve reflexión acerca del paréntesis. Hacer un paréntesis es importantísimo para este muchacho de 17 años antes de entrar a una carrera universitaria. Hacer un paréntesis es importante porque ya le dije, madura un poquito su decisión de qué es lo que quiere estudiar, junta un poquito de fuerzas para el impulso de empezar una carrera universitaria, y también los papás pues descansan un poquito en su bolsillo de gasto, ¿verdad? Entonces son cosas importantes de un paréntesis antes de entrar a la carrera. Pero acá en la vida el paréntesis siempre nos sirve para subrayar cosas que vale la pena recordar. Para eso sirven los paréntesis. En una redacción se pone un paréntesis para recordarnos cosas importantes.
para subrayar algún punto que hay que aclarar antes de seguir adelante. ¿Ya? Para eso son los paréntesis, para no desviarnos, para no distraernos. El paréntesis nos recuerda, en pocas palabras, quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Y Efesios 3, del 1 al 13, hace precisamente eso. Nos recuerda quiénes somos y nos recuerda qué estamos haciendo aquí. Es un paréntesis valiosísimo que subraya esta cosa tan importante en nuestra vida y en nuestra misión. Gracia en el liderazgo y gracia en la congregación. Gracia para pastorear y gracia para ser parte de la iglesia. Gracia en el ministerio y gracia en el testimonio de la iglesia, en el testimonio misionero. Así pues, la primera parte es la gracia en el liderazgo. Si ustedes se fijan, desde el primer versículo y hasta el último, ¿verdad?, hay referencia al sufrimiento. Hay referencia a cómo Pablo está en la cárcel. Dice: yo soy prisionero de Jesucristo por ustedes, los gentiles. Es el primer versículo. Y en el versículo 13 les dice: por eso, hermanos efesios, no se acongojen porque yo estoy en la cárcel, estoy en la prisión, sufriendo por el evangelio. Entonces, la primera cosa para lo que se necesita la gracia en el liderazgo es la gracia para saber sufrir. ¿Te interesa el ministerio? ¿Te interesa la predicación? ¿Te interesa el liderazgo cristiano de cualquier tipo en la iglesia o en organizaciones paraeclesiásticas? ¿Te interesa ser siervo, líder, hombre o mujer, líder en el ministerio? Pues aprende a sufrir. La invitación al ministerio es una invitación al sufrimiento. Va junto con el llamado, es la preparación para el sufrimiento. Y para sufrir en el ministerio se requiere de manera indispensable contar con la gracia de Dios, para que este sufrimiento no se convierta en chantaje contra los demás. O sea, para decir: mírenme cómo estoy en la cárcel, ¿no? Estoy en la cárcel por culpa de ustedes, malditos efesios, ¿verdad? Y ustedes que ni me hacen caso. ¿Me explico? Pero no se nota nada de eso en el texto. No hay esa actitud chantajista o manipuladora de Pablo sufriendo por los efesios y cobrándoles la factura a los pobres hermanos efesios. No hay nada de eso. Está sufriendo y asumiendo el sufrimiento con gracia, con gratitud por ser considerado digno de sufrir por el evangelio. Es el primer ingrediente para el liderazgo que se vive en gracia. Aprende a sufrir. El segundo ingrediente es que la tarea misma de proclamar es por gracia. Gracia para predicar. Dice el versículo 8 que Pablo se considera el más insignificante para dar un mensaje que Dios, el Espíritu Santo, encomendó a profetas y apóstoles. Y él dice: yo soy el más insignificante. Pero me encanta que ese versículo 8, pues está ahí el versículo 8, dice que es el más insignificante. ¿De quién? De los creyentes. O sea, Pablo no dice que sea el más insignificante de los profetas o el más insignificante de los apóstoles. No. Se pone como el más insignificante de los creyentes, es decir, de los soldados rasos del ejército del Señor. El más insignificante de los santos, el más insignificante de todos. No el más insignificante de los pastores o de los líderes o de los de la ¿verdad?, de la mesa directiva, de la dirigencia. No, soy el más insignificante de los de la fila de atrás. Es decir, es por gracia de Dios que tengo esta tarea de predicar. La predicación, la enseñanza, la tarea de tener la palabra de Dios en mi boca es un don inmerecido. Es una gracia de Dios, que soy el más insignificante de todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas.
Así pues, la gracia del liderazgo es la gracia para sufrir y la gracia para predicar. De manera que en el ministerio debe realizarse desde la gracia y solo por medio de la gracia, y no desde el poder, y no desde posiciones de privilegios. Qué terrible que en la historia del cristianismo la iglesia cristiana llegó un momento en que sucumbió a la tentación del poder, de las influencias del dinero, ¿verdad? Y en el año 380 se dio el edicto, terrible edicto de Tesalónica, por el cual toda la población del Imperio Romano estaba obligada a hacerse cristiana por decreto, y el cristianismo se convirtió en la religión oficial. Digamos que ese fue el nacimiento de la Iglesia Católica Romana. Y ahí fue la caída de la iglesia, porque entonces la iglesia ya no realizó su ministerio desde la gracia y por medio de la gracia, sino desde la influencia del poder, gracias a la policía y a la Guardia Nacional, al ejército romano, y con el dinero de los impuestos del pueblo comenzó a pagarle a los pastores y a los obispos. Entonces ahí se desvirtuó, ya no fue por la gracia, sino fue, como dice el Salmo 62 que leímos hoy en la mañana, el Salmo 62:11, termina el Salmo 62:11, dice: no pongan su corazón en las riquezas, ni confíen en la violencia, ni en la rapiña. Y fíjense cómo las riquezas, la violencia y la rapiña son tres cosas que forman una trenza, porque primero está la riqueza, y esta riqueza ha sido producto de rapiña, porque los gobiernos se alimentan de los impuestos, y estamos hablando de hace 2000 años, todavía peor, los tributos de gente pobre, de viudas, de huérfanos, que tenían que dar su tributo al emperador, y con ese tributo se pagaba a la iglesia. O sea, la iglesia se enriqueció, la iglesia cristiana se enriqueció con dinero de rapiña, de robo de las multitudes del Imperio Romano, que se les extraía el tributo y se le daba pues a la iglesia. Y el Salmo 62:11 le dice ahí claramente: no confíen, no pongan su corazón en las riquezas, ¿ya? Que se necesita violencia, coerción, necesita una policía, una guardia para guardar ese tesoro, y es en realidad constituido solamente por rapiña y por robo. Qué diferente en Efesios 3, en donde el ministerio se realiza por gracia. Bueno, ahora vamos a la última parte, en la congregación. Volvemos a Efesios 3. Y en la congregación la gracia se vive de dos maneras. Primero, porque es libre acceso a Dios. Versículo 12 de Efesios 3. Libre acceso a Dios. Ya no es necesario, gracias a lo que Cristo hizo por el mundo, ya no es necesario guardar una cierta prescripción ritual para acercarse a Dios. Sacrificar una oveja, traer una ofrenda, cumplir cierta manda, andar de rodillas ciertos kilómetros, latigarse la espalda o mortificarse la carne. No. Por lo que Cristo hizo por nosotros, ahora podemos nosotros tener libre acceso a Dios. Cristo murió la muerte de los pecadores, para que los pecadores tengamos libre acceso a Dios. Cristo asumió la etiqueta de maldito para que los malditos podamos ser justificados. Cristo llevó en sí las enfermedades y las dolencias del mundo para que el mundo enfermo y doliente pudiera vivir en salud y en libertad. En pocas palabras, Cristo sacó demonios para que se acabe de una vez y para siempre la actitud de demonizar al otro y de acusar al otro de endemoniado. Tanto unos como otros, judíos y gentiles, podemos acercarnos a Dios confiadamente gracias a Él, gracias a lo que hizo Cristo por nosotros.
versículo 2. Y también, no solo tenemos el libre acceso, tanto judíos y gentiles, sin distinción de raza, unos y otros, libre acceso a Dios, sino que también en la iglesia damos un testimonio a toda la creación. Damos testimonio a toda la creación. Y yo creo que ese versículo anterior, querido Samuel, el que me estoy refiriendo, versículo 11, 10 y 11 tal vez, en que damos testimonio a los seres humanos, damos testimonio a la naturaleza y damos testimonio a los principados y potestades. De manera que la pertenencia y la participación en la iglesia se funda en la gracia y no en los privilegios de abolengo de ningún tipo. Se funda en la renuncia al poder y da testimonio a los poderes. Aquí voy a tener que tomar un pequeño tiempo para explicar esto de los poderes, porque en nuestro medio evangélico es muy común confundir las potestades con los demonios. Y yo les pido su atención para que sigan conmigo este argumento que voy a explicar, porque lo voy a repetir también cuando lleguemos al capítulo 6 de Efesios. Los demonios y las potestades no pueden ser exactamente la misma cosa de ninguna manera. ¿Por qué? Vamos a Colosenses 2:10, porque en Colosenses 2:10 ahí dice claramente que Cristo Jesús el Señor es cabeza de todo principado y potestad. La palabra griega que traduce lo que en castellano decimos potestad es la palabra exousia. Entonces hacemos un pequeño rastreo de la palabra exousia en las cartas de Pablo, Efesios, Colosenses, y vamos a encontrar una enseñanza tremenda. La primera es ahí, Colosenses 2:10. Él, Cristo, es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso Colosenses 2:10, está claro que las potestades no son demonios, porque Cristo no es de ninguna manera cabeza de demonios. Entonces, ¿qué son las potestades? Vamos a ver, Colosenses 1:16 dice ahí este hermoso himno acerca de Cristo. Miren qué cosa, los cristianos desde las páginas del Nuevo Testamento, desde Filipenses, desde Colosenses, le cantamos a Cristo. Le cantamos a Cristo como si fuera Dios. Y en Colosenses 1, a partir del 15 en adelante, es un himno a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hasta tiene el ritmo rapeado, ¿verdad? Porque en Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Y ahí estoy en el versículo 16. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. De manera que los principados y las potestades forman parte de la creación. Son criaturas de Dios, hechas, creadas en Cristo Jesús, para Cristo Jesús. ¿Ok? Los principados, las potestades fueron creadas para Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Algo pasó que las potestades dejaron de cumplir su función en la creación y se rebelaron en contra de Cristo. Y ahí vamos a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Ahora, si las potestades forman parte de la creación, quiere decir que hay alguna función que realizan en el mundo. Para lograr que el mundo sea mundo, que esté en orden, es necesario que las potestades cumplan su función. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy fácil, ¿no? La potestad del dinero. El dinero es una potestad que forma parte de la creación del mundo y hace que el mundo esté en orden. Cuando el dinero está sujeto a Cristo, a la soberanía de Cristo, entonces el dinero tiene una buena función en el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Efesios 6:12 dice que tenemos una lucha en contra de potestades que se han convertido en gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad. Ese es el versículo 12 de Efesios 6.
Entonces, las potestades han escuchado a las mentiras del enemigo, a las mentiras del demonio. El demonio le ha dicho al dinero, no tienes por qué servir a Cristo. Tú mismo, dinero, puedes convertirte en un Dios, puedes convertirte en un ídolo. Y entonces el dinero se empieza a convertir en un ídolo, que es un ídolo monstruoso, que destruye la vida de la gente y convierte el buen orden de Dios en el mundo en un caos terrible. Cuando el ser humano, por el amor al dinero, abandona incluso a su propia madre, o a su familia, o a sus hijos, o a su esposa. ¿Me explico? Entonces es la potestad en rebelión. La potestad en rebelión es así, contra esa hay que luchar. Hay que luchar en contra del poder del dinero cuando el dinero se convierte en un ídolo. Por ejemplo, otra potestad muy común es el sexo. De la misma manera, el sexo forma parte de la creación y hace que el mundo esté en orden de manera correcta como Dios lo manda. Pero ¿qué pasa? Por instigación del enemigo, el sexo se convierte en un ídolo, en una bestia que destruye la vida del ser humano, que puede llegar a convertir al mundo en un caos, en un desorden terrible, como lo vemos el día de hoy. Y esa potestad en rebelión se convierte en un enemigo del reino. Y hay que saber combatir en contra del sexo desordenado, del sexo sin sentido, del sexo como ídolo que domina y oprime la vida del ser humano. Ahí está nuestra lucha, no contra carne y sangre, sino contra esas potestades. ¿Y con qué hacemos esa lucha? Y con esto termino el estudio bíblico de las potestades. Colosenses 2:15. Pablo dice que Jesucristo en la cruz, clavado en la cruz, Colosenses 2:15, Él triunfó sobre las potestades y sometió de nuevo a las potestades a estar en el lugar que les corresponde, como siervas, servidoras de Dios y del mundo que Dios creó. Es decir, solo por la cruz de Cristo, estas potestades vuelven a ocupar su lugar, el lugar bueno que Dios les había otorgado desde la creación. Y en la cruz es donde se puede ver el poder del dinero correctamente, el poder del sexo correctamente y de cualquier otro poder. Yo quiero aquí poner estos 3 ejemplos. Por ejemplo, gracias a la cruz de Cristo, el machismo, que es un terrible ídolo, un monstruo que destruye la vida de las sociedades, de las familias y del corazón humano. El machismo, por la sujeción a lo que hizo Cristo en la cruz, vuelve a ser masculinidad sana. Hay una gran diferencia entre machismo y masculinidad sana. Entonces, estamos conscientes los hombres que es necesario tener masculinidad sana, saber qué significa ser varón y no macho, ¿ya? Pero sin Cristo, eso se convierte en machismo, en una guerra, en una opresión, en una violencia en contra de la mujer. Pero por la cruz de Cristo, esa potestad se sujeta y se convierte en sana masculinidad. Otro ejemplo, el racismo. Ayer todos lo vimos, la pesadilla que se vivió ahí en El Paso, ¿no? Como resultado del racismo, de un odio hacia los que hablamos español, hacia los que tenemos algún gen de Don Quijote en nuestras venas, ¿verdad? A los que tenemos la hispanidad en nuestra... y bueno, ¿por qué ese racismo horrible? Es un ídolo terrible, un monstruo que destruye a las sociedades y hace que el mundo sea un caos. Imagínense, con racismo, ¿a dónde vamos a parar? Por la cruz de Cristo, el racismo se transforma y se convierte en verdadera dignidad humana. Es bueno tener una nacionalidad, es bueno tener una pertenencia a una familia humana, es bueno decir, sí, a mí me gustan los nopales y los tacos y las memelas y los sopes, yo soy mexicano, ¿verdad? No puedo negar la cruz de mi parroquia ni el nopal que traigo en la frente, ¿verdad? Soy mexicano, eso es bueno tener esa identidad.
Pero esa identidad solamente sirve para darle dignidad humana y nada más, no para hacerme racista en contra de los que no son mexicanos. Y aún a ese asesino que ayer mató así de manera tan cruel a compatriotas nuestros, aún a él se le puede ver como un hermano y no como nada menos que un ser humano digno, y también digno del perdón y de la sangre que se derramó en la cruz también por él. Así pues, el racismo se convierte en dignidad humana. Y finalmente, el clasismo que es un monstruo terrible que también destruye la sociedad humana, que hace que unos vean, que piensan que son mejores que otros porque tienen más dinero que otros, ¿verdad? Y que se paran en clases y que dicen, bueno, nuestro es amor prohibido, que nos gritan en las calles porque somos de distintas sociedades, ¿verdad? Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, se convierte en una comunión generosa. Comunión generosa. El pobre y el rico, que según Karl Marx deben estar en guerra siempre, la lucha de clases, el motor de la historia, son patrañas ideológicas. Por la cruz de Cristo, esas clases que supuestamente deben estar en lucha, de pronto se abrazan y se hacen hermanos. Y el pobre y el rico comparten la misma mesa, porque, ¿verdad? Como dice Pablo a los corintios, hermanos, espérense unos a otros. Los que tienen casas, coman en sus casas, y esperen a los que no tienen casa para que compartan la cena del Señor en comunión, discerniendo el cuerpo de Cristo. Pobres y ricos compartiendo la misma mesa, con las mismas esperanzas y las mismas alegrías, con las mismas pruebas y la misma fe. Gracias a Dios por los paréntesis, hermanos, porque podemos subrayar lo importante antes de seguir adelante. La palabra de Dios, Efesios 3, nos invita a hacer un paréntesis, y que pienses en lo más importante de tu vida. Pregunto yo, ¿acaso tenemos que hacer un paréntesis ahora? Estamos a punto de empezar un nuevo ciclo escolar. Algunas universidades ya comienzan esta semana, otras la próxima semana, pero ya estamos a punto, a las puertas de un nuevo semestre. ¿Tendremos que hacer un paréntesis antes de empezar? ¿Qué quiere el Señor que recordemos? Yo creo que sí. El Señor quiere que recuerdes, antes de empezar el nuevo periodo, quién eres en Dios y qué estás haciendo en el mundo. ¿Quién eres y qué estás haciendo? Recuerda que lo que eres por gracia, y lo que haces, lo haces por gracia. Amén.